Vamos a hablar con el oftalmólogo Wilder Mendoza de la Sociedad Peruana de Glaucoma. ¿Por qué? Porque esta es la semana, corrígeme, mundial del glaucoma, ¿no? Correcto. Entonces, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eder. Gracias por la oportunidad. Enfermedad que creo que muchas veces no se toma con la importancia que debería, ¿no? El glaucoma. Así es. Debemos saber que el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en todo el mundo. Pégate un poquito más al micrófono, por favor. Correcto. Como te decía, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en todo el mundo. Y es Ujú, una enfermedad que suele ser totalmente silenciosa. Es ujú. decir, no le da a la persona dolor, enrojecimiento, algún malestar que lo haga ir a consulta. ¿Qué es el glaucoma? ¿Cómo afecta a la visión? ¿A qué parte exactamente afecta? Bueno, todos en nuestros ojos tenemos en la parte de atrás, escondido en el cráneo, un nervio, el cable que manda la señal hacia el cerebro, la señal visual. Ujú, Entonces, este nervio se daña y la persona tiene glaucoma en ese momento. ujú. Esto, como está tan adentro, no es algo que se pueda ver externamente y lamentablemente hace que la visión se pierda, pero se pierde desde los lados hacia el centro, haciendo que la persona no note algo porque el rabillo del ojo lo utilizamos muy poco. Es verdad, son pocos los que creo que utilizan lo que se llamaría la visión panorámica, ¿no? Claro, la visión periférica, la visión Periférica. más extrema, no es algo que utilicemos conscientemente. Exacto. Entonces, ¿cuál sería el primer indicio de que tenemos glaucoma? Justamente esta pérdida de campo visual. Claro, pero en casa uno no se puede dar cuenta de Ujú, esto. Generalmente es diagnosticado cuando uno va a consulta oftalmológica por algún otro motivo, por ujú. una infección, por algún golpe, ¿no? Y como parte de la evaluación, todo oftalmólogo siempre va a hacer un descarte de glaucoma. Ajá. ¿En qué consiste ese descarte? Bueno, el examen completo debe incluir tomar la presión de los ojos, debe incluir ver el nervio directamente. Cuando hacemos el conocido fondo de ojo, nosotros Ujú. vemos la cabeza de este nervio en el interior del ojo y podemos tener una idea de su estado de salud. ¿Qué tanta población es la que se ve afectada actualmente con esta enfermedad? Tal vez a nivel Perú o a nivel mundial. Me dices que de todas maneras es la más, La la primera primera causa causa de de ceguera ceguera. irreversible, así es. Ujú. Si bien tenemos estadísticas muy limitadas en el Perú, sabemos que por lo menos el 50% de personas que tienen glaucoma no saben que lo tienen. Y Es debido, importante. así es, y debido a que los factores de riesgo tienen que ver mucho con la edad, es decir, mientras mayor sea uno, mayor riesgo tienes de... ¿Desde qué edad estás en riesgo de glaucoma? El riesgo real empieza desde los 40 años, pero va Uy, uy. aumentando año a año. Entonces, Ajá. alrededor de los 80 el riesgo es mucho mayor. También en aquellas personas que tienen antecedentes familiares de esta enfermedad. Mm. También aquellos que tienen medidas altas, sea miopía, hipermetropía altas, también tienen riesgo de glaucoma, al igual que aquellas personas con diabetes y hipertensión arterial. Entonces, si has tenido un familiar ya con glaucoma, eres candidato. Así es. Obligatoriamente, después de los 40 años, una persona con antecedentes familiares debe hacerse un descarte de glaucoma. Claro, interesante. Después de los 40. De hecho, es una situación que creería yo, por ese tipo de reducción, que uno no la nota, se diagnostica probablemente ya en un estado avanzado. Lamentablemente, el diagnóstico muchas veces es tardío. La mayor parte de veces es tardío, cuando ya hay un daño. Y el daño que genera el glaucoma no es algo que podemos recuperar. Lo que el glaucoma quita, no tenemos cómo volverlo a obtener. Hay tipos de glaucoma. Así es. En general podemos hablar de tipos de glaucoma de varias formas. Hay glaucomas desde el nacimiento, es decir, podemos clasificarlos por la edad, podemos clasificarlos Así, por... también hay Sí, desde nacimiento. así es, hay bebés que nacen con glaucoma. Así es, y son casos muy lamentables porque suelen ser muy agresivos. Gran parte Uf. llegan a la ceguera total. Sin embargo, la mayor frecuencia es por encima de los 40 años. Ujú. También podemos hablar de ciertas características de el ojo que hacen que clasifiquemos al glaucoma según su anatomía o también cuando se relacionan a otras enfermedades. Por ejemplo, el glaucoma que es debido a la diabetes, que es un Ajá. glaucoma muy agresivo, ¿no? Y existen diversas variedades, pero todos tienen en común que suelen ser silenciosos y suelen empezar por encima de los 40 años.
Ujú. Y acá en el Perú, digamos, la gente no tiene mucha costumbre de irse a chequear, ¿no? Digamos, este tema de... Creo que la gente va al médico cuando ya se siente mal, cuando está crítica, ¿no? Correcto, por eso el mensaje que queremos llevar desde la Sociedad Peruana de Glaucoma en esta Semana Mundial de la Lucha contra el Glaucoma es la prevención, porque el glaucoma diagnosticado y tratado oportunamente no tiene por qué llegar a la ceguera. Ajá, claro. Y digamos, se controla el avance, ¿no? De la enfermedad. Correcto. Ahí entramos ya a los tratamientos. Ujú. Generalmente hablamos del uso de gotas, pero actualmente también existen tratamientos láser y cirugías para controlar el glaucoma. Claro, porque probablemente en otras épocas, en otros tiempos, habían niveles que ya eran prácticamente pérdida de visión, ¿no? Que se Intra- podrían considerar. Intratables, claro. Claro. Todavía vemos eso bastante, eso es Ujú, muy lamentable. Personas que ya vienen con una ceguera total de un ojo y el otro a punto de perderse. Es ujú. algo que vemos todos los días. Sin embargo, mientras las personas se hacen más conscientes de ello y van, y lo vemos, hay gente que va y dice, yo me siento bien, pero vengo a hacer mi descarte de glaucoma. Y se ve que está iniciando, ok, tratamiento más simple y con mejores resultados mientras más temprano se detecta y se trata. Claro, importante entonces en este caso la prevención también, ¿no? Así es, Pero hablando de prevención es básicamente detectar la enfermedad a tiempo. correcto. O sea, no hay algo que vayamos a hacer en casa que vaya a evitar que le dé glaucoma si está en nuestros genes o como consecuencia de una enfermedad o un golpe o automedicación. O sea, no hay algo que vayamos a hacer directamente para evitar el glaucoma, pero sí podemos detectarlo a tiempo. Ujú. Entonces, tal vez cambiar los hábitos, ¿no? Ir al médico. ¿Cada cuánto se recomienda ir al oftalmólogo más allá de tener algún problema, una molestia? Por encima de los 40 años, todos los años. Ujú. Hay que hacer la revisión oftalmológica, no solo por glaucoma, sino por diversos problemas que empiezan después de los 40 años en los ojos. Claro, digamos que a los 20 ya empiezan algunos pequeños problemas, otras cosas como astigmatismo o cosas que van uno, digamos, por el tema de edad o de estudios, pues que uno comienza a leer más, a usar más los ojos, Correcto. comienzas a ver. Esto también sería un buen momento para iniciar tal vez los chequeos oftalmológicos. Bueno, actualmente, bebé que nace tiene que tener su chequeo oftalmológico antes de ser dado de alta, ¿no? Para ver que no tenga ninguna patología congénita. Después se recomienda una nueva evaluación antes de los 3 años, antes de entrar al colegio, que ya lo están haciendo obligatorio, lo cual es una excelente política. Y luego es recomendable igual hacer una evaluación anual. Sin embargo, debemos ser más estrictos con cumplirla por encima de los 40 años. Importante también entonces el tema de la edad, ¿no? Otro tema que creo que la gente debería recordar es el tema de la diabetes, ¿no? Que justamente podría generar glaucoma. Así es, la diabetes es un factor de riesgo súper importante para la aparición de glaucoma. Ahora, ¿qué recomendación se puede dar a la población? Alguien que de repente acaba de escuchar el tema del campo de la pérdida visual, ¿no? ¿Qué recomendación a alguien que pueda notar este principio? Bueno, si bien la mayor parte de personas no experimentan ningún síntoma, cualquier alteración en la visión debe ser motivo de acudir al oftalmólogo. Hay Ujú. muchos problemas, no solo el glaucoma, que detectados oportunamente van a ser tratados de forma eficaz. Y de esa forma evitamos la discapacidad, que Mm. es un problema muy serio en nuestro país, la pérdida de independencia, que es lo que muchas personas Creo, temen. creo que ese es el mayor temor justamente de la mayoría de personas que tienen problemas visuales, ¿no? Así es. Tener que vivir acompañados con una especie de lazarillo, tal vez, ¿no? Correcto, en un país que es tan injusto, está tan mal adaptado para las personas invidentes. Es verdad. Te quiero dar las gracias por habernos acompañado, Wilde. Y nada, quedan abiertas las puertas para cualquier otro momento, seguir conversando sobre el tema de la visión, que creo que es importantísimo. Me parece que tanto el tema oftalmológico como el dental están un poco abandonados en el Perú. Así es, Y son creo, vitales, los así dos. es. Correcto. Muchas gracias por la oportunidad. Desde la Sociedad Peruana de Glaucoma invitamos a todas las personas a hacerse un chequeo oftalmológico para detectar oportunamente esta enfermedad. Muchas gracias, Wilde. Gracias por acompañarme. Encantado.